¿Qué tal? Muy buenos días con todos. En esta ocasión, pues quiero compartirles un tema que resulta ser muy interesante en realidad. Lo que representa, ¿no? Pues cómo nosotros podemos interpretar o cómo nos va a ayudar a tener conocimientos en geoestadística, ¿no? En este caso lo voy a llevar un poco más a lo que es el área de geotecnia, el área de geomecánica, ¿sí? Y cómo para la geomecánica resulta de gran importancia, pues, conocer estos datos, ¿no? Ya que al final, pues el objetivo de nosotros de entender lo que va a ser la geoestadística, pues para la geotecnia o la geomecánica, pues resulta al final en lo que podamos hacer lo que son pues análisis probabilísticos, ¿no? Ya sea en taludes de suelos o en taludes de roca, ¿no? Y para ello necesitamos una mayor cantidad de data, primeramente, ¿sí? Quizás siendo eso una limitante. No tanto, pero resulta que necesitas una mayor cantidad de datos y una mayor cantidad de ensayos, ¿no? Pero antes de eso, o antes de llegar a esto, en este pequeño taller vamos a ver lo que al final unos conceptos previos y cómo nosotros podemos obtener esa data geoestadística, ¿no? Porque es muy sencillo que yo te pueda dar, pues, la data geoestadística ya en una hoja Excel y que tú lo ingreses al programa pues hagas tus análisis geoestadísticos, pero esto no es mucho la realidad, ¿no? Entonces, pues puede pasar eso. Y ahora, ¿qué pasaría si tú necesitas obtener esos datos geostadísticos para un proyecto? O sea, ¿de dónde salieron, no? No te van a dar una hoja Excel donde ya está todo listo, sino tú mismo vas a tener que producir esa hoja Excel, ¿no? Entonces, eso hoy día te voy a enseñar. Vamos a utilizar unos programitas como son el Excel propiamente dicho, Crystal Ball, que es una extensión del Excel, y el Minitab, ¿no? Listo, entonces vamos a dar comienzo a lo que va a ser esta primera clase, ¿no? Pues antes de empezar, hay que definir unas cosas, ¿sí? Tener unos conceptos claros como son variables, ¿no? Bueno, nosotros conocemos muy bien lo que es una variable y una constante. Variable es aquello que va a cambiar, no hay mucha duda en eso. Pero para ello vamos a definir dos tipos de variables, ¿no? Una variable aleatoria, primeramente. Bueno, es la misma definición que nosotros quizá conocemos, ¿no? Que es una cantidad cuyo valor no es fijo, pero que puede tomar diferentes valores. Es algo muy sencillo, ¿no? Pues, y dentro de esta definición de lo que es una variable aleatoria tenemos dos tipos. Sí, una variable aleatoria continua y una variable aleatoria discreta. ¿Sí? ¿Cuáles son esas continuas? Pues son aquellas que pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo de tiempo. Por ejemplo, duración de las luminarias, el avance real de minado, ¿no? Un volumen de relleno hidráulico necesario, no son variables que pueden tomar muchos valores, infinidad de valores dentro de un intervalo. Y también tenemos los que son las variables aleatorias discretas, ¿no? Pueden tomar una serie de valores, ¿qué cosa? Determinados, pero no son los valores intermedios. Por ejemplo, el número de cabezas de ganado, ¿no? Ese es uno de ellos. O en minería tenemos, por ejemplo, abastecimiento de elementos para sostenimiento interior de una mina, o bueno, cantidad de visitas mensuales a la clínica por parte de los trabajadores, ¿no? Para resumir, una variable determinística o una variable aleatoria. ¿No? Lo que teníamos acá. Pues la principal diferencia, ¿cuál va a ser? Uno, el tiempo, ¿no? Siendo ese quizás el factor más relevante. Bueno, para ello nosotros no solamente nos vamos a apoyar de lo que son las variables, sino nos vamos a apoyar de lo que son las probabilidades. Para ello, bueno, nosotros conocemos muy bien lo que es una probabilidad discreta y lo que tenemos una probabilidad continua, ¿no? Probabilidad discreta es muy sencillo, describe la probabilidad de ocurrencia de cada valor de una variable, sí, mientras que una probabilidad continua, pues es una diferencia fundamental entre estas variables, pues son en que, bueno, algunos presentan resultados aislados, ¿no? Y la otra, pues, podemos tener una curva, ¿no? Una funcionalidad, ¿sí? Listo.
¿no? Bueno, dentro de esto lo que ya son las variables, ¿no? Y acá es donde vamos a quizás la parte más importante, ¿sí? Que es entender lo que es el tipo de dato que vamos a nosotros necesitar. Pues en los distintos programas, por ejemplo, para análisis de equilibrio límite, seguramente cuando tú quieres hacer un análisis probabilístico, este dato quizás es el más importante porque es el que se ingresa directamente, lo que conocemos como la desviación estándar. Pero la desviación estándar no es solo uno de muchos otros datos que nosotros necesitamos, como son la media, como son la varianza u otros datos estadísticos que seguramente son más conocidos, ¿no? Como la varianza, desviación estándar muestral, ¿no? Y eso es al final lo que nosotros queremos obtener. Bueno, y eso lo vamos a clasificar en distintas áreas o medidas que nosotros vamos a conocer, como son las medidas de dispersión, ¿sí? Entre ellos tenemos la varianza y lo que al final se va a transformar en lo que es la desviación estándar, ¿no? La varianza es una medida estadística que nos indica qué tan dispersos están los datos alrededor de la media, ¿no? Y al final lo que nosotros necesitamos es esto, la desviación estándar. Este es un valor directo que nosotros vamos a ingresar en nuestros distintos softwares, ¿sí? La definición básica que tenemos es de tres desviaciones estándar, ¿no? En geotecnia o geomecánica, pues nosotros trabajamos con tres desviaciones estándar o 2.96 desviaciones estándar, que lo cual representa entre el 95 y 96% de los datos que yo necesito. ¿Sí? Bueno, tenemos otras medidas que, aparte de las medidas de dispersión, tenemos las medidas de centralización, que son un poco más conocidas, ¿no? Que se refiere a la moda, la mediana o la frecuencia, que al final es qué tan el valor medio, ¿no? El valor promedio y qué tan repetitivo es este valor dentro de una base de datos. Bueno, dentro de ellos tenemos otras medidas como son las de posición, como son la percentil, decil, cuartil, lo cual me dan medidas de posición dentro de una población de datos, ¿no? Bueno, también tenemos otro valor importante que es el coeficiente de Courtois, ¿no? Lo que nos va a definir el comportamiento de lo que es de nuestra gráfica. Claro, porque al final todos estos datos se van a graficar o se van a representar a través de distintas distribuciones estándar o distintos datos en forma de gráficas, ¿no? La más conocida quizás es la campana de Gauss, pero este es solo una de muchos valores. Y en realidad es que los datos geoestadísticos nos ayudan a poder interpretar tantos datos que nosotros podemos obtener del laboratorio. Y no solamente el laboratorio, sino orientaciones que nosotros tomamos en campo, como pueden llegar a ser pues deep y deep direction, ¿no? El número de rebotes que tiene mi martillo de Schmidt, entre otros, ¿no? Bueno, y al final esto lo vamos a graficar o va a estar representado en lo que conocemos como son las distribuciones estadísticas. ¿Sí? Bueno, en las distribuciones estadísticas, quizás como te dije, la más conocida es la distribución normal o distribución gaussiana, ¿no? La famosa campana de Gauss. En realidad tenemos muchos tipos de distribución. Y si estamos hablando un poco en la geomecánica, pues son estas las más comunes, ¿no? La campana de Gauss, que representa, o bueno, podría decirse que los datos de Deep y Deep Direction, que son datos como, que son orientaciones, pues se representan o casi siempre toman esta forma, ¿no? Esta distribución estadística, que es la campana de Gauss. Luego tenemos otros comportamientos como son log normal o triangulares, lo cual, por ejemplo, otros datos como son cohesión y fricción, persistencia o espaciamiento, o puede ser la humedad, ¿no? O puede ser, por ejemplo, el coeficiente D de voladura, que tienen valores fijos, iniciales y finales, ¿no? O sea, hay valores geoestadísticos en la geomecánica que siempre van a ser mínimo 0 o máximo 100. Entonces podríamos utilizar una distribución triangular, ¿no? Y su media siempre va a ser 50, ¿no? Entonces la distribución triangular representa muy bien esos datos. No, ojo, y no confundas humedad con saturación. La humedad sí es un valor que puede llegar de 0 a 100, pero la saturación, perdón, es al revés. La saturación es un valor que puede llegar de 0 a 100, pero ojo, la humedad no. La humedad puede llegar
a valores más de 100, 120, 140. Entonces son dos cosas muy distintas. Y las distribuciones geoestadísticas para estos dos valores también llegan a ser muy distintas, ¿no? No hay que confundir esas dos cositas, humedad y saturación. Por ejemplo, otro valor fijo es el coeficiente D. Claro, si estamos en taludes, pues el coeficiente D siempre va a ser o 0 o siempre va a ser 1. Y si estamos en excavaciones subterráneas o tipos de voladura, pues ese valor D siempre va a estar entre 0 y 0.8. Y su media siempre va a ser 0.4 y en caso de taludes siempre va a ser 0.5. Son valores fijos, ¿no? En el caso de la cohesión y fricción, pues esta representación geostadística, por ejemplo, me refiero a rocas, no a suelos. ¿Sí? Y al final los distintos ensayos de laboratorio, ¿no? Como son las propiedades UCS, como son los ensayos triaxiales o los ensayos de tracción, se pueden representar de distintas distribuciones estadísticas, pero la más representativa o cómo se comportan estamos entre lo que es una campana de Gauss, ¿no? Bueno, luego también de eso, para nosotros, o esta es ya la herramienta que tiene más que ver con el programa en sí, es la prueba de bondad y ajuste. No, la prueba de bondad y ajuste al final se resume en lo que va a ser una serie de ecuaciones que me van a ayudar a describir o elegir el mejor método para nosotros llegar a lo que son estos datos geoestadísticos. ¿Sí? Bueno, luego otro tenemos esto de lo que es la simulación de Monte Carlo. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? ¿No? Esta simulación de Monte Carlo se refiere a más que todo una herramienta geoestadística que utiliza el programa, por ejemplo, de Rock Science, ¿no? O que utilizan la mayoría de sus programas. ¿En qué se refiere? Pues va a ser bastantes simulaciones, o bueno, lo que se conoce como iteraciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, para hacer un análisis de factor de seguridad. Si yo quiero hacer un análisis de factor de seguridad, ¿y qué es lo que datos necesito? Pues uno es mi peso unitario, unit weight, digamos, utilizando el modelo de Moore-Coulomb. Ya, utilizando el modelo de Moore-Coulomb, yo que necesito un peso unitario, necesito una cohesión y necesito una fricción. ¿Sí? Entonces, para hacer un análisis probabilístico, estos valores ya no se ingresan como datos unitarios o valores medios, una media, un promedio, no. En este caso ya lo que necesito, si bien es una media, pero necesito una desviación estándar, ¿no? Que es una variable, que hemos visto acá, una variable de dispersión, ¿no? Habíamos definido tres variables, ¿no? Medidas de dispersión, medidas de centralización y medidas de posición. Lo que me pide el programa es esto, una desviación estándar, ¿no? Entonces, lo que yo necesito, y en geotecnia te digo, o geomecánica, trabajamos con 2.9 o 3 veces una desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dentro de este programa, ¿qué es lo que llega al final? Pues entras el peso unitario y bien, ingresas un rango de valores. Igual que la cohesión, ya viene a ser un rango de valores definidas por la desviación estándar. Lo que va a hacer la simulación Monte Carlo, a través de las distintas herramientas que este conlleva, ¿no? Al final, lo que hace es elegir un valor al azar del unit weight, un valor al azar de la cohesión y un valor al azar de la fricción. ¿Y qué es lo que va a hacer con esos tres valores? Los va a procesar y te va a dar un factor de seguridad. Ahora, imagina que estos valores de peso unitario van desde, no sé, desde 1 hasta 5. Entonces, ¿cuántos valores hay entre 1 a 5? 1,1, 1,2, 1,3, 1.31. Hay varios, ¿no? Entonces, en el programa, lo que yo voy a hacer es definirle o decirle al programa cuántas simulaciones quiero, pudiendo elegir 500, 1000 o 5000. Bueno, eso ya depende del usuario. Y es la base del programa. Entonces, esto lo hizo una vez. Ahora va a agarrar el 2 con el cohesión acá vale 5 y una fricción que acá vale 20. Va a integrar estos tres datos y te va a dar otro factor de seguridad. Esto lo va a hacer muchas veces según tú le digas cuántas. Imagina que elijo 500. Entonces me botaría 500 factores de seguridad. Ahora, la forma de mostrar estos datos, pues va a ser muy engorroso, son 500, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Lo va a transformar en lo que va a ser, en este caso, la probabilidad de falla. Ya no te da un valor, no te va a dar 500 datos, sino una sola probabilidad de falla. No, la probabilidad de falla al final es inversamente lo que es el factor de seguridad, ¿no? Si bien el factor de seguridad te dice qué tan seguro es algo, la probabilidad de falla te dice qué tan probable es que este falle o se rompe, ¿no? Son la contraparte uno de otro, ¿no? Y al final resultan ser complementarios. ¿Sí? Eso al final es lo que es la simulación de Monte Carlo.
¿No? Bueno, habíamos hablado de lo que son las distintas distribuciones con mejor ajuste que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, la distribución normal, la distribución triangular, distribución beta, distribución uniforme, y cada uno va a tener distintos parámetros, ¿no? Quizás esta es la más conocida, ¿no? La desviación estándar y la media, que por ejemplo la mayoría de datos geoestadísticos trabaja con esa distribución normal o log normal, y esos son los datos que te pide, ¿no? Para poder realizarlos. Ahora, ¿cómo yo obtengo estos datos, Cristian? ¿No? Bueno, esto se puede hacer a través de distintos programas o distintos softwares, ¿sí? Que ahí te vamos a ver. ¿No? Y al final es el mismo software que te va a entregar todos estos valores, ¿no? Ahora la ventaja de los programas es que sí, lo único que tú necesitas es saber entender qué significa cada término de lo que estás hallando, para qué lo vas a usar y tener la data, ¿no? Y al final el programa va a hacer todos estos datos, estos procesos. Sí, entonces, a ver, para esto voy a dejar de compartir. Ujú. Bueno, al final también tengo que dar crédito. Esta presentación es parte, ¿no? De lo que es lo que hizo uno de mis colegas, también el grupo Geotic. Lo que al final hizo un taller de geoestadística. Así que algunas presentaciones le corresponden a él, ¿no? Bueno, al final, ¿qué es la data que yo necesito? Pues yo necesito datas de laboratorio, ¿no? Y eso como se obtiene a través de distintos ensayos, ¿no? A través de distintos procedimientos. Sí, al final lo que me van a dar son estos, ¿no? Lo que me da el laboratorio al final es data pura, ¿sí? O sea, en este caso tengo un ejemplo de lo que es datos de laboratorio, en este caso ensayos de UCS, ¿sí? Resistencia a la compresión simple. También tengo full data de lo que son ensayos de tracción y triaxiales, ¿no? Estos son los de tracción, ensayos BTS, si se dan cuenta porque el sigma es negativo, ¿no? Eso tiene un porqué. Bueno, luego tenemos los triaxiales porque tenemos el sigma 1, el sigma 1 y el sigma 3, y en el caso de los UCS solo tenemos el sigma 1, ¿no? En este caso, eso es lo que me da el laboratorio. Ahora, tú ya has mandado a hacer el laboratorio y tienes toda la data. Ahora, el laboratorio no te va a decir cuánto es la desviación estándar, cuánto es la media. Eso no, eso lo tienes que hacer tú, ¿no? A ver, para ello voy a abrir una hojita en blanco por acá. Y vamos a trabajar, digamos, con el puro ensayo UCS, ¿no? Entonces, digamos acá, puro ensayo UCS, le puedo dar a aceptar, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo, creo, la data ya lista. Sí, bueno, acá están todos los ensayos UCS, ya los tengo separados en una columna, y es lo que de esta data de ensayos UCS es lo que yo voy a hallar todos los datos que necesito, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera opción, que es con el Excel, ¿no? El Excel normal, ¿sí? Para nosotros activar lo que es la ejecución del Excel para que nos halle todos estos datos, pues hay que activar primeramente unas cositas antes, ¿sí? Necesitamos activar, entonces nos vamos a archivo, nos vamos acá a opciones, ¿sí? En opciones nos vamos a ir a complementos, en complementos nos vamos a ir, ¿no? Entonces, para nosotros poder calcular o hallar los datos que te estoy mencionando a través del Excel, yo necesito activar estas herramientas. Bueno, no, sí, necesito estas herramientas para análisis, ¿ya? Pero ya que estás acá, sería bueno que actives las cuatro, ¿sí? Pero ahora yo voy a utilizar lo que es herramientas para análisis, ¿no? Yo ya la tengo activado, tú lo vas a activar. Si es la primera vez que vas a hacer esto, le das a aceptar y te vas a datos. Sí, y en esta pestaña de datos va a aparecerte esto de acá, análisis de datos, ¿no? Le voy a dar un clic ahí. ¿Y a dónde te vas a ir tú? En este caso lo que yo necesito, ¿qué es? ¿No? Una estadística descriptiva, ¿no? Me voy acá, estadística descriptiva, le doy a aceptar y se va a abrir una ventana, ¿no? A ver, esperemos un poco al Excel. A ver, ahí está, listo. ¿Sí? Se abre esta ventana y lo primero que me va a pedir es que elige un rango de entrada. Hago acá, clic, voy a seleccionar toda esta data, le doy Enter. Columnas todo lo dejas por defecto. En este caso elijo un rango de salida, más o menos por acá. Un área grande, porque me va a botar al final un cuadro. ¿Sí? Y le doy en... así, vas a activar estas opciones. Seguramente cuando tú abras esto,
tengas esto desactivado. Haces clic o check en lo que son resumen estadísticos y en nivel de histograma, en nivel de confianza, como te dije. Para geotecnia trabajamos con el 95 o 96% de los datos. Entonces, bueno, yo le dejo en 96. Puedes elegir también 95, no habría ningún problema. Le doy a aceptar. Esperemos el programa que cargue y listo, ¿no? Entonces el Excel nos ha calculado automáticamente de esos datos todo lo que yo necesitaría, ¿no? ¿Qué tengo? Tengo mi media, tengo mi mediana, tengo mi moda, tengo mi desviación estándar, tengo mi coeficiente de cortosis, rango mínimos, máximos, tengo absolutamente todo, ¿no? Entonces con un par de clics yo he podido determinar esto, ¿no? Ahora, si quiero hallar el gráfico, ¿no? La distribución estadística, pues hago el mismo procedimiento, me voy a datos, me voy a análisis de datos, estadística descriptiva, ahora me voy acá, histograma, aceptar, ¿no? Es el mismo procedimiento que hicimos, ¿sí? En este caso le vas a poner acá un check en crear gráfico, eliges el rango de entrada, que en este caso serían mis ensayos UCS, le doy a aceptar, eliges un rango de salida, no, perdón, acá no era, acá, eliges un rango de salida, o bueno, puedes también crearle una hoja nueva, no hay ningún problema. En este caso yo voy a hacer un rango de salida para que se copie en tu misma hoja, ¿no? Entonces seleccionamos más o menos por acá, digamos, solo referencial, y le doy a aceptar. Esperamos que el programa cargue, y acá está, listo, tengo mi histograma. ¿No? Quizás el histograma de Excel, ay, perdón, no es tan vistoso, ¿no? Como en otros programas, pero bueno, ya va a depender de ti para poder editarlo, ¿no? Te da la clase y la frecuencia, ¿no? ¿Cuál es el valor más frecuente? Y tú tendrías que tener un conocimiento de distribuciones geoestadísticas para saber a cuál más se parece, ¿no? Esa es una opción. Esta es la opción con el Excel. Solamente tienes que activar una opción, un complemento más, ¿no? Existe otra que es el Crystal Ball. Sí, el Crystal Ball es una extensión de Excel que se instala como un pequeño programa. Hay videos en internet de cómo puedes instalar este programa, pero es un programa de paga, ¿no? Pero hay formas, bueno, puedes buscar cómo puedes instalar este complemento en Excel. En este caso es este, el Crystal Ball. No, yo ya lo tengo instalado. Es una herramienta geoestadística que vas a ver cuál es su gran ventaja. A diferencia quizás de hacerlo así manual, tiene una ventaja especial. Y bueno, voy a copiar la data acá. ¿Sí? Para usar el Crystal Ball, es muy fácil la instalación, de unos minutos. ¿Qué vas a hacer? Te vas acá, definir su posición. Te vas a ajustar distribución de datos. ¿Sí? Esperemos que entren y lo primero que vas a hacer pues es elegir tu data, ¿no? Acá, listo. Y selecciono, aceptar. Muy bien. Ya está. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? Puedes elegir la distribución estándar que tú que prefieras. Pones acá, haces clic en los tres puntitos de elegir y te va a aparecer todas las distribuciones estándar que puede calcular el programa. Sí, en este caso yo voy a poner o le dejas en clic en todas las que son continuas, beta, exponencial, gamma, logarítmico, normal. Puedes elegir las otras opciones, pero en este caso yo me voy a quedar con todas las continuas. Le das en aceptar, ¿sí? Y en este caso puedes elegir el tipo de bondad de ajuste que a ti más te prefieras, ¿no? Pero en este caso, pues voy a utilizar la de Anderson-Darling. Algunos prefieren la de Kolmorov Smirnov. En este caso yo para geotecnia geomecánica prefiero Anderson-Darling. Entonces le doy a aceptar. ¿Sí? Cargando datos. Y voilà. No, es lo que te da el Solver, te da lo mismo, no te da los mismos datos, pero su ventaja es que el programa Solver automáticamente va a definir cuál es la distribución estadística que más se acomoda a tus datos, ¿sí? Entonces acá tú no tienes que pensar, simplemente el programa por sus propias herramientas te va a decir, ¿sabes qué? Tus datos se acomodan a una distribución logarítmica. Y esto es importante porque al final lo que vas a ingresar en los programas como son el Rock Data, el Rock Play, el Slide, tú tienes que elegir el tipo de distribución geoestadística que cumplen tus datos, ¿no? Si bien te pide la desviación estándar, la media, también te pide este dato, ¿no? La ventaja del Solver es que automáticamente te dice cuál es. Ya no tienes que estar fijándote o comparando entre distribuciones, ¿no? Entre todas las distribuciones tienes que comparar cuál es la mejor y bueno, el programa Solver te lo da automáticamente.
¿no? Es además muy sencillo. Acá me da la media y la desviación estándar, que son los datos que yo necesito básico para hacer mis análisis probabilísticos, ¿no? Bueno, este es el programa Solver, un programa muy sencillo, ¿sí? Muy fácil de usar, ¿sí? Y para ello también tenemos otra opción, quizás la más conocida, que es el Minitab, ¿no? El Minitab también es un programa con muchas herramientas, ¿no? Quizás. Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a copiar mi data. Sí, en este caso, a ver, voy a editar esto para que, ajá, así, para copiarlo. Ya está, le doy control C, voy al programa Mintaf, le doy acá control V, listo. Ya está. Luego te vas acá a estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticas descriptivas, seleccionas tu variable, le doy seleccionar y te vas acá, estadísticas. Tú puedes elegir acá manualmente qué es lo que necesitas. Necesitas media. Bueno, yo básicamente necesito media, desviación estándar, coeficiente de variación también es un dato que a veces necesito. Puedes elegir todos los otros de acá, mediana, primer percentil, asimetría, todo lo que tú quieras puedes seleccionar. Sí, en este caso, para mí yo solo necesito esos datos como te dije. Entonces le das en aceptar. Para las gráficas igual, activas estos datos de acá. Histogramas de datos con curva normal. Y si quieres también puedes elegir eso. Yo lo voy a dejar solo con estos dos check. Le doy a aceptar. Y nada más. Le doy a aceptar. ¿No? Entonces, el Minitab me ha dado automáticamente lo que es la media, la desviación estándar, ¿no? Igual que otros valores. Me ha dado el histograma, así como la curva que mejor se ajusta al histograma en este caso, ¿no? Y te da al final esto, ¿no? Es una herramienta muy sencilla, el Minitab igual, ¿no? Bueno, pues son gustos, te estoy mostrando tres. Uno que es el Excel como herramienta básica, que es Excel nada más. Otro es el Crystal Ball. Bueno, a mí me gusta un poco más el Crystal Ball. Y también tienes esta opción del programa que es de Minitab, ¿no? Entonces, de estas tres formas, nosotros podemos determinar o hallar lo que son nuestros datos geoestadísticos, ¿no? La data que tú vas a ingresar. Así es como se genera finalmente esta data, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo mencionarte? Quizás la importancia de lo que son la geoestadística, ¿no? En realidad, la geoestadística en la geomecánica está presente no solo en lo que es esto de las desviaciones estándar, sino que también está presente en lo que es el programa DIPS, ¿no? El programa DIPS tiene una herramienta que se llama Cluster Analysis, el cual me puede hallar lo que es la distribución de las familias, ¿no? De las diaclasas de familias. Y eso lo usa a través de una herramienta geoestadística que pertenece a la estadística bayesiana, que es la K-de-Fisher, ¿no? Esta herramienta nos sirve para hacer distribuciones probabilísticos, ¿no? Los programas de Rock, Play, Anwich, Switch, en sus últimas versiones tienen la opción ya no para ingresar, por ejemplo, desviación estándar o media, sino ya tienen la opción directa para ingresar lo que es la K-de-Fisher. El programa DIPS también, ¿no? Automáticamente, incluso ya desde versiones muy anteriores, desde las 6 para adelante, en el reporte te bota automáticamente la K-de-Fisher de cada tipo de familia y de cada de aclasamiento, ¿no? Es una herramienta muy sencilla y que utiliza lo que es el software DIPS, ¿no? Bueno, de eso ya habíamos hablado. Y bueno, al final esto va a lo que el objetivo final es hacer análisis probabilísticos, ya no solo quedarnos con lo que es un factor de seguridad, sino al final es que nosotros hagamos lo que ya son análisis probabilísticos y lo que nos refiere al final como es la probabilidad de falla, ¿no? Pues dentro de esto al final también existen normas que si bien están basadas en el factor de seguridad, también están lo que representa qué tanto o qué tan máximo debe ser tu probabilidad de falla para que se considere un talud estable, ¿no? Y incluso a nivel de escala, estás en escala de banco, escala de interrampa o escala global, ¿no? Entonces las probabilidades de fallas van a aumentar o van a disminuir, ¿no? Esa, por ejemplo, es una bibliografía acá del libro de Reed and Stacy, una muy buena bibliografía, ¿no? Y al final, como te dije, todos estos programas se ingresan, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir el Rock Plane, ¿no? En este caso, abro el Rock Plane, ¿no? Y si yo quisiera hacer un análisis probabilístico, ¿no? Mira, me voy a análisis, project settings, activo la herramienta probabilística, luego me voy acá, input data,
Y si te das cuenta, me voy acá, ¿no? Mira, empezando desde el talud. ¿Qué me pide? Distribución estadística. Normal, uniforme, triangular, beta, exponencial. Entonces, tú deberías conocer por lo menos todas estas distribuciones. ¿Y eso de dónde lo saco? Ah, puede ser el Crystal Ball, por ejemplo, que ya me da automáticamente si estoy, por ejemplo, en una distribución normal. ¿Qué te pide acá? La desviación estándar. Eso es muy fácil de hallar. Con el Minitab, con el mismo Excel o con el Crystal Ball. Y acá te pide los relativos máximos y relativos mínimos. Eso también lo puedes hallar en los programas o simplemente de acá. Al final lo que te pide acá es un valor medio, ¿no? ¿Y cómo puedes hallar esto de acá? Pues tu valor medio le sumas y le restas más 3 desviaciones o más 2.996 desviaciones estándar, ¿no? Y que prácticamente es el 95 a 96% de los datos. Y hay estos valores, ¿no? Básicamente necesito para este programa un análisis simple que promedio, desviación estándar y distribución estadística, ¿no? Y además también está acá la herramienta de muestreo que te decía, ¿no? Que al final funciona con dos, pero la más usada es la de Monte Carlo, ¿no? Y acá yo puedo ingresar el número de simulaciones e interacciones que yo quiero, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre trabajo de 1000 para arriba y al final es lo que el programa te va a dar, lo que es una probabilidad de falla, ¿no? Y eso lo va a registrar a través de que es un plot, ¿no? No, esta, que es un plot. En este caso, bueno, como no he ingresado datos, pues no, simplemente no hay un factor inseguro. Y al final también el mismo programa te bota lo que es la probabilidad de falla que mejor se ha ajustado para tu distribución de factor de seguridad o probabilidad de falla, ¿no? Las herramientas geoestadísticas ya están completamente implementadas en lo que son las distintas herramientas geomecánicas o geotécnicas, ¿no? Este es solo un ejemplo muy al azar, ¿no? El objetivo de este pequeño taller de unos 30 minutos aproximadamente era mostrarte cómo yo genero este tipo de data, ¿no? Lo que son los elementos geoestadísticos, ¿no? Entonces agradecerte por haber visto este video o este pequeño tutorial. ¿Sí? No olvides darle like al video, compartir y suscribirte en mi canal de YouTube. Si tienes alguna duda, pues puedes hacérmela llegar acá al correo. No hay ninguna duda, no hay ningún problema. Sí, bueno, siempre agradezco a lo que fueron mis docentes, como el ingeniero Cristian Obregón, al ingeniero Alex Aranzamendi, así como al ingeniero Javier Vallejo. Sí, entonces con esto, muchas gracias por estar presentes y nos vemos en un próximo video, en un próximo tutorial. Muchas gracias y hasta luego.